¿Qué tal? Hoy es sábado 11 de junio del 2022 y hoy corresponde leer la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23 y en el libro de Isaías, los capítulos 5 y 6. Antes de leer, vamos a pedirle al Señor que nos permita escuchar su voz en este tiempo de lectura. Señor, nos ponemos en tus manos, habla a nuestras vidas, permítenos escuchar tu voz. También oramos, Señor, por tu iglesia, bendícela grandemente, ayúdala en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes. Pacto inspirado en el libro de la ley, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. El rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardias de la puerta que sacaran del santuario del Señor todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Quedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. También sacó de la casa del Señor el árbol ritual de Acera fuera de Jerusalén al arroyo de Quedrón, y lo quemó en el arroyo de Quedrón, lo redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo, y destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución ritual, las cuales estaban en la casa del Señor, donde las mujeres hacían tejidos para Acera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba. Destruyó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, los cuales estaban a la izquierda, según uno entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, solo comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó el Tofet, que estaba en el valle del hijo de Himón, para que ninguno pasara por fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloc, y quitó de la entrada de la casa del Señor los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Estaban junto a la cámara del funcionario Natán Melech, que estaba en las dependencias, y quemó en el fuego los carros del sol. También demolió los altares que los reyes de Judá habían hecho, que estaban en la azotea de la sala de Acaz, y los altares que Manasés había hecho en los dos atrios de la casa del Señor, los destrozó allí y arrojó su polvo en el arroyo de Quedrón. Profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales había edificado Salomón, rey de Israel, para Astarte, ídolo detestable de los sidonios, para Quemos, ídolo detestable de Moab, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Destrozó las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera y llenó sus lugares con huesos humanos. También destruyó el altar que había en Betel y el lugar alto que había hecho en Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó ese altar y el lugar alto, quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo, y quemó el árbol ritual de acera. Y al volverse Josías, vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para profanarlo, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Después preguntó: ¿qué es aquel monumento que veo? Y los hombres de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. Entonces dijo: déjenlo,
nadie mueva sus restos. Así respetaron los restos del profeta que vino de Samaria. Josías también quitó todos los santuarios de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, que habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Hizo con ellos conforme a todo lo que había hecho en Betel. Además mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. Entonces el rey mandó a todo el pueblo diciendo: celebren la Pascua al Señor su Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. En verdad, no había sido celebrada una Pascua como esta desde el tiempo de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Esta Pascua al Señor fue celebrada en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. Asimismo, Josías eliminó a los que evocaban a los muertos y a los espiritistas, los ídolos domésticos, los ídolos repugnantes y todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilquías había hallado en la casa del Señor. No hubo un rey antes de él que se volviera como él al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. Con todo eso, el Señor no desistió del ardor de su gran ira, ya que su ira se había encendido contra Judá por todas las cosas con que Manasés lo había provocado. Entonces dijo el Señor: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Desecharé esta ciudad que escogí, a Jerusalén, y la casa de la cual había dicho: allí estará mi nombre. Los demás hechos de Josías y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En sus días, el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, junto al río Éufrates. El rey Josías fue a su encuentro, pero cuando el faraón lo vio, le dio muerte en Megido. Sus servidores lo pusieron en un carro y lo llevaron muerto a Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Luego el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. El faraón Necao lo encarceló en Ribla, en la tierra de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso sobre el país una multa de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. El faraón Necao proclamó rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, pero le cambió su nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacín pagó al faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer un impuesto al país para dar el dinero. Conforme al mandato del faraón, exigió la plata y el oro al pueblo de la tierra, a cada uno según la estimación de su patrimonio, para darlo al faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Isaías, parábola de la viña, capítulo 5. Cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. La había desherbado y despedregado. Luego había plantado en ella vides escogidas. Había edificado en ella una torre, y también había labrado un lagar. Esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué pues, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Ahora pues, les daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y será consumida, romperé su vallado y será pisoteada. La convertiré en una desolación, no será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y he aquí la vileza; esperaba la justicia, y he aquí el clamor. Hay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo, hasta que ya no queda más espacio, y así terminan habitando ustedes solos en medio de la tierra. El Señor de los ejércitos ha jurado en mis oídos: ciertamente muchas casas han de quedar desoladas, casas grandes y hermosas quedarán sin habitantes. Una viña de 4 hectáreas producirá tan solo 22 litros,
y 200 kilos de semilla producirán tan solo 20 kilos. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida y siguen hasta la noche hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, pero no consideran lo que el Señor ha realizado ni miran la obra de sus manos. Por eso mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. Sus nobles están muertos de hambre y su multitud reseca el sed. Por eso el Seol ensanchó su garganta y abrió su boca sin medida. Allá caerá el esplendor de ella, su multitud, su bullicio y aquel que se divertía en ella. El hombre se ha postrado y el ser humano se ha rebajado. Los ojos de los altivos serán humillados, pero el Señor de los ejércitos será exaltado en el juicio. El Dios santo será reconocido como santo por su justicia. Los corderos serán apacentados en su pastizal y los cabritos comerán entre las ruinas de los ricos. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ellos dicen: dése prisa, asegúrese su obra para que la veamos, acérquese y venga el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y a la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor. Y de los que por soborno declaran justo al culpable y el justo le quitan su justicia. Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han desechado la ley del Señor de los ejércitos y han despreciado la palabra del Señor de Israel. Por esta causa se enciende el furor del Señor contra su pueblo, se extiende contra él su mano y lo golpea. Los montes se estremecen y sus cadáveres son como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor y su mano todavía está extendida. Él alzará la bandera a una nación lejana, le silbará para que venga desde los confines de la tierra, y he aquí que vendrá rápida y veloz. No hay entre ellos quien se canse ni tropiece, nadie se adormece ni se duerme. A ninguno se le desata el cinturón de su cinturón ni se le rompe la correa de sus sandalias. Sus flechas están afilados y todos sus arcos preparados. Los cascos de sus caballos parecen como de pedernal y las ruedas de sus carros son como torbellino. Su rugido es como de león, ruge como los cachorros, gruñe, arrebata la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día rugerá sobre la presa como el rugido del mar. Entonces mirará hacia esta tierra, y aquí tinieblas de tribulación, aún la luz se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones. Visión y vocación de Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron como la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido que tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: ve y di a este pueblo: oigan bien pero no entiendan, y miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se vuelva a mí y yo lo sane. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas y la tierra quede devastada, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la 10ª parte, volverá a ser consumida como la encina o el roble, de los cuales después de ser derribados aún les queda el tronco. Su tronco es la simiente santa. Esta es la lectura de este día, sábado 11 de junio. Que el Señor nos permita seguir adelante en este tiempo de lectura. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto.